Si alguien nos hubiera dicho hace apenas unos días que uno de los mayores escándalos y debates más intensos de todo el Tour de Francia no tendría como protagonista un ataque letal en la alta montaña, ni una exhibición en solitario de los grandes capos de la clasificación general, sino un caos absoluto y un cruce de acusaciones internas dentro del mismísimo equipo Red Bull, probablemente la gran mayoría de los aficionados lo habría considerado un auténtico disparate. En un deporte donde cada movimiento está fríamente calculado, donde las estrategias se diseñan en pizarras con precisión milimétrica y donde la armonía de un equipo es el pilar fundamental para aspirar a la gloria, ver cómo una estructura de la magnitud, el poderío y el millonario presupuesto de Red Bull salta por los aires de forma pública es algo que absolutamente nadie vio venir en este tour. Pero eso es exactamente lo que ha pasado en las últimas horas, desatando un terremoto mediático que ha sacudido con fuerza los cimientos del pelotón internacional y que ha dejado a los directores de equipo buscando respuestas desesperadamente ante los micrófonos de la prensa. Y lo más increíble, lo más fascinante y verdaderamente curioso de toda esta historia es que de una forma u otra, sin buscarlo, sin planificarlo y de la manera más involuntaria posible, todo este inmenso incendio termina conectando directamente con el nombre de la joven promesa mexicana, Isaac del Toro, el corredor del UAE Emirates, que apenas está dando sus primeros pasos en los escenarios más exigentes del ciclismo mundial, se ha convertido, sin quererlo, en el factor desestabilizador que ha expuesto las debilidades y las tensiones ocultas del equipo rival. Lo que comenzó como una jornada más de ciclismo de altísimo nivel se transformó rápidamente en un escenario de confusión total, donde la frustración de unos chocó de frente con la brillantez de otros. Nadie imaginaba que un movimiento en los metros finales de la etapa sería la chispa perfecta para encender la polémica del año. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir es cómo las decisiones bajo presión en pleno esfuerzo físico pueden fracturar la interna de una superpotencia del ciclismo y cómo un joven talento latinoamericano terminó siendo el detonante involuntario de una crisis que apenas comienza a mostrar sus primeras consecuencias. Para entender verdaderamente la magnitud del terremoto que se desató en el equipo Red Bull, obligatorio dar un paso atrás y analizar con lupa lo que sucedió en la carretera, porque el origen de toda esta tensión monumental no nace en una reunión a puerta cerrada ni en una estrategia de despacho. Nace en el asfalto, bajo el calor asfixiante de la competición y específicamente en los kilómetros finales de una jornada que ya ha quedado grabada con letras de oro en la historia reciente del ciclismo moderno. El escenario no podía ser más imponente ni más exigente, el terreno ideal donde los verdaderos titanes de la ruta demuestran de qué están hechos y donde las debilidades de cualquier corredor quedan expuestas ante los ojos del mundo entero. Desde el inicio de la mañana, el ambiente dentro del pelotón ya se sentía tenso, electrizante, con una sensación compartida por todos los directores deportivos de que esa sería la jornada clave, donde el Tour de Francia daría un vuelco definitivo. El equipo UAE Team Emirates, consciente de su potencial y de la calidad de sus filas, salía con una hoja de ruta sumamente clara, agresiva y ambiciosa. No se trataba simplemente de controlar la carrera o de proteger una posición cómoda en la clasificación general, sino de destrozar por completo la competencia, aislar a los rivales directos y enviar un mensaje de autoridad absoluta que resonara en todo el pelotón internacional. Era una misión de desgaste total que requería una precisión quirúrgica, donde cada uno de sus gregarios debía vaciarse en el momento exacto, sin margen de error, para preparar el terreno antes del golpe final. Si uno de los eslabones de esa cadena fallaba, toda la estrategia del equipo se vendría abajo, permitiendo que escuadras tan potentes como el Red Bull tomaran el control de la situación y cambiaran el destino de la carrera a su favor. Y fue precisamente en ese momento de máxima presión, cuando la carretera comenzaba a empinarse de forma brutal y las piernas de la mayoría de los corredores empezaban a flaquear, donde emergió la figura imponente y decidida de la joven promesa mexicana, Isaac del Toro. A pesar de su juventud y de estar compitiendo contra la élite más experimentada del planeta, el originario de Ensenada demostró una madurez táctica y una capacidad física que dejaron boquiabiertos a los analistas internacionales. Del Toro no se limitó a seguir el ritmo del grupo, asumió la responsabilidad histórica de ponerse al frente del tren del UAE
convirtiéndose en el motor principal del equipo en el tramo más crítico y decisivo de la jornada. Su fisionomía sobre la bicicleta transmitía una determinación absoluta, con la mirada fija en el asfalto y una cadencia de pedaleo perfecta que empezó a hacer estragos de forma inmediata en las filas de los equipos rivales. El trabajo que realizó Isaac del Toro en esos kilómetros intermedios fue una auténtica obra de arte del ciclismo de sacrificio. Con cada pedalada, el mexicano incrementaba la velocidad del grupo de una manera tan sostenida como demoledora, obligando a los líderes de las otras escuadras a realizar un esfuerzo extremo mucho antes de lo que tenían planificado en sus estrategias de carrera. Fue un ritmo asfixiante, una aceleración progresiva y brutal que comenzó a desgranar el pelotón principal, dejando descolgados uno a uno a corredores que venían con aspiraciones legítimas de pelear por los puestos de privilegio. Los rostros sufrimiento detrás de la rueda del toro eran el reflejo fiel del daño que estaba causando su exhibición física. El tren del UE avanzaba con la precisión de una máquina perfecta, Isaac era el encargado de mantener la presión al máximo nivel imaginable. La actuación del mexicano alcanzó su punto álgido cuando llegó el instante de lanzar el ataque definitivo, el movimiento clave que su líder estaba esperando para asestar el golpe de gracia a la carrera. Del Toro se vació por completo, entregando hasta el último gramo de energía que le quedaba en las piernas en una ráfaga de potencia descomunal. Fue una aceleración tan salvaje que rompió de forma inmediata el grupo de los favoritos, dejando a los rivales directos en una situación de total vulnerabilidad, desorganizados y obligados a responder de manera individual ante una crisis táctica de proporciones mayores. En ese preciso instante, el plan del UAE se ejecutaba a la perfección, el grupo estaba fracturado, los rivales directos se encontraban en jaque y el camino quedaba completamente libre para que el líder de la escuadra se lanzara en solitario hacia la gloria de la etapa. Una vez que cumplió con su deber de manera impecable y vio que su líder se marchaba en solitario con una ventaja sólida, llegó un momento clave que define a la perfección la inteligencia competitiva de Isaac del Toro. En lugar de dejarse llevar por la adrenalina del momento de intentar seguir un ritmo que eventualmente terminaría pasándole factura, el mexicano levantó ligeramente el pie del acelerador de forma consciente y analítica. No lo hizo porque no tuviera el coraje o el deseo en la vanguardia de la carrera, sino que entendía a la perfección, con una claridad mental asombrosa para su edad, cuál era su rol exacto dentro de la estructura de su equipo en una vuelta por etapas de 3 semanas. Su trabajo principal ya estaba ejecutado con un éxito del 100%. Había sido el andamio perfecto sobre el cual se construyó el ataque definitivo de la jornada. En el ciclismo profesional de este nivel, saber cuándo regular las fuerzas es casi tan importante como saber cuándo atacar con todo el potencial disponible. La prioridad absoluta para el UAE Team Emirates en ese momento de la carrera consistía en llevar el liderato y la camiseta amarilla con la mayor seguridad posible hasta la línea de meta, consolidando una ventaja de tiempo que pusiera contra las cuerdas a sus opositores. Del Toro, demostrando una disciplina táctica inquebrantable, comprendió que gastar energías de forma innecesaria en ese punto de la etapa era un error que podría costar caro en los días venideros. Por lo tanto, administró sus recursos físicos remanentes con una frialdad matemática, permitiendo que su cuerpo se recuperara del esfuerzo extremo mientras mantenía un ritmo lo suficientemente sólido para no perder de vista los puestos de vanguardia. Lo que ni el propio Isaac del Toro ni los directores deportivos del UAE se imaginaban en ese instante de aparente calma era que esa gestión inteligente del esfuerzo, esa pausa calculada en medio del caos de la montaña, terminaría sembrando la semilla de la discordia en las filas enemigas. Mientras el mexicano regulaba su marcha con total control de la situación, por detrás de él se empezaba a gestar un escenario de desesperación total entre los corredores del equipo Red Bull, quienes veían cómo la carrera se les escapaba de las manos sin una respuesta coordinada. La brillantez táctica del Toro no solo había destrozado el grupo en la subida, sino que había dejado un vacío de liderazgo y una tensión latente en los rivales que estaba a punto de explotar en los kilómetros finales. Sin saberlo, la magistral lección de ciclismo impartida por el joven mexicano había preparado el escenario perfecto para un colapso estratégico del que todo el mundo hablaría durante semanas, mientras la vanguardia de la carrera parecía estabilizarse con el líder sólido marchándose en solitario hacia
La meta, por detrás, en el asfalto que aún ardía por el esfuerzo de la subida, comenzaba una historia completamente distinta. Se desataba una carrera silenciosa, una batalla psicológica y física donde ya no se peleaba por la gloria del primer puesto, sino por la pura supervivencia deportiva. En el ciclismo moderno, las grandes vueltas no solo se ganan atacando en la cima, se ganan limitando las pérdidas en los días malos y rascando cada segundo posible al cronómetro. El grupo perseguidor, compuesto por los hombres fuertes de la clasificación general que habían sobrevivido a la escabechinea provocada por el UAE, se convirtió en una auténtica olla a presión. Sabían perfectamente que cada metro cedido era una losa casi imposible de levantar en las etapas venideras, y la atención entre los diferentes directores deportivos se transmitía a través de los pinganillos con una urgencia dramática. En medio de ese escenario de sálvese quien pueda, la desesperación empezó a hacer mella en la estrategia del equipo Red Bull. Sus corredores se encontraban en una situación sumamente incómoda, atrapados entre la necesidad de tirar con fuerza para reducir la brecha con la cabeza de carrera y el temor de gastar unas energías preciosas que necesitarían para el desenlace final de la jornada. La falta de entendimiento mutuo era evidente en las miradas cruzadas, en los gestos con las manos pidiendo relevos que nadie quería dar y en la velocidad irregular que llevaba el grupo. Cada ciclista miraba de reojo a su rival, esperando que fuera el otro quien asumiera la responsabilidad de desgastarse recibiendo el viento de cara. Era ecosistema perfecto para que cualquier chispa provocara un incendio táctico de proporciones mayores, y esa chispa no tardaría en llegar. Fue en esos kilómetros de transición hacia la línea de meta donde la figura de Isaac el Toro volvió a agigantarse, pero esta vez de una manera completamente distinta a su exhibición en la subida. Mientras sus rivales directos se consumían en discusiones internas y gestos de frustración, gastando fuerzas mentales y físicas valiosísimas, el joven mexicano estaba dando una auténtica cátedra de lo que significa correr con la cabeza fría. Del Toro se resguardó de forma inteligente en la parte trasera del grupo, aprovechando la protección aerodinámica de los demás corredores y dejando que el viento castigara a los que marchaban en las primeras posiciones. No era una actitud pasiva, era la sangre fría de un ciclista que, a pesar de su corta edad, sabe leer las dinámicas internas de un pelotón como si fuera un veterano de 1000 batallas. El mexicano supo sufrir cuando el ritmo se tensaba por algún demarraje esporádico, apretando los dientes y manteniendo la posición sin caer en la desesperación de gastar más de lo necesario. Sabía perfectamente que el trabajo de desgaste para su equipo ya estaba hecho, y que cualquier beneficio extra que pudiera conseguir en esa jornada sería un golpe doble para la moral de sus contrincantes. Su cuerpo, aunque castigado por el tremendo esfuerzo realizado en el puerto anterior, comenzó a recuperar el tono físico gracias a esa gestión milimétrica de las energías. Mientras los hombres del Red Bull se desgastaban en relevos cortos e ineficaces, Del Toro iba almacenando un último cartucho de potencia en sus piernas, esperando pacientemente a que la carretera pusiera a cada uno en su sitio. A medida que los carteles que indicaban la distancia para la meta iban descendiendo, 5 kilómetros, 3 kilómetros, el último kilómetro, la velocidad del grupo perseguidor volvió a incrementarse de forma frenética. Ya no se trataba solo de mantener a raya las diferencias de tiempo, sino de posicionarse de la mejor manera posible para el sprint final de ese selecto grupo. En juego no solo estaba el honor de cruzar la meta en las posiciones de vanguardia, sino algo mucho más tangible y valioso en la economía de un Tour de Francia, los 4 segundos de bonificación otorgados al tercer clasificado de la etapa. En una carrera que a menudo se decide por márgenes de tiempo ridículos, esos 4 segundos eran un tesoro por el que los líderes del Red Bull estaban dispuestos a vaciarse por completo. Los metros finales se presentaron ante los corredores como una auténtica autopista hacia la tensión acumulada. Los velocistas puros ya no estaban allí. El terreno había dejado solo a los hombres de la general y a los escaladores más resistentes, por lo que el sprint prometía ser una batalla de pura fuerza e intuición. Los ciclistas del Red Bull intentaron organizar un pequeño tren de lanzamiento para asegurar esos segundos de bonificación, asumiendo el mando del grupo en el último giro antes de la recta de meta. Parecía que su estrategia, a pesar de los baches y la falta de cohesión previa, iba a dar sus frutos en el último suspiro de la jornada,
La audiencia y los comentaristas daban por hecho que el botín de la tercera plaza se quedaría en sus manos. Pero el ciclismo es un deporte donde los planes se desmoronan en una fracción de segundo, y fue en el momento exacto en que se lanzó el sprint donde Isaac del Toro, su obra maestra involuntaria. Cuando los hombres del Red Bull abrieron el gas a fondo, esperando que nadie tuviera la capacidad de responder a su velocidad, el mexicano emergió desde la parte posterior con una potencia descomunal. No fue un ataque progresivo, fue un cambio de ritmo seco, violento y devastador que pilló a contrapié a todos los que marchaban en las posiciones de privilegio. Del Toro se levantó su bicicleta, moviendo la máquina con una fuerza salvaje que contrastaba con la fatiga acumulada de la jornada. La aceleración del joven de Ensenada fue tan limpia y contundente que dejó clavados a los corredores que intentaban defender la posición por el lado derecho de la calzada. En apenas unos metros, Del Toro remontó posiciones a una velocidad asombrosa, ganando el interior de la última curva con una audacia tremenda. Los rostros de sorpresa de los ciclistas del Red Bull, visibles a través de las repeticiones de televisión, reflejaban la incredulidad ante lo que estaba sucediendo. Un corredor que se había vaciado en la montaña trabajando para su líder tenía la capacidad física de volver a arrancar con esa violencia en una llegada masiva de escaladores. En la recta de meta, con los brazos tensos y el corazón a pulsaciones máximas, Isaac del Toro cruzó la línea en tercera posición, levantando ligeramente el puño en señal de victoria personal por el deber cumplido con creces. No solo había certificado una jornada perfecta para el UAE Team Emirates, sino que, al arrebatar de forma tan contundente esos 4 segundos de bonificación, había despojado al equipo Red Bull de su único premio de consolación del día. El mexicano no buscaba generar un conflicto, simplemente competía al máximo de sus capacidades, pero ese sprint agónico e inesperado se convirtió en el detonante absoluto de una bomba de tiempo que estaba a punto de estallar en la zona de prensa del equipo rival. La lección de cómo gestionar las fuerzas y golpear en el momento preciso estaba consumada. Lo que para Isaac del Toro fue simplemente el cierre perfecto a una jornada de ensueño, para el entorno del Red Bull se convirtió en la gota que colmó un vaso lleno de tensiones ocultas. En el ciclismo de alta competencia, cruzar la línea de meta suele marcar el final del esfuerzo físico, pero en esta ocasión fue el inicio de una tormenta mediática de proporciones bíblicas. Las cámaras de televisión y los periodistas apostados en la zona de prensa no buscaban al ganador de la etapa, intuían perfectamente que el verdadero foco de la noticia se encontraba en los rostros desencajados, la frustración evidente y los silencios tensos de los corredores del Red Bull. La pérdida de esos 4 segundos de bonificación ante el mexicano no era un detalle menor, era la confirmación pública de que la estrategia del equipo había sido completamente superada y desmantelada en plena carretera. La atmósfera en el autobús del equipo Red Bull eléctrica. Los masajistas y auxiliares intentaban mantener la rutina habitual, ofreciendo toallas y bebidas de recuperación, pero el lenguaje corporal de los ciclistas lo decía todo. Las miradas esquivas y los gestos de desaprobación sustituyeron a las palabras de apoyo. La frustración no se debía únicamente al resultado final en el cronómetro, sino a la alarmante falta de cohesión interna que quedó en evidencia cuando Isaac del Toro lanzó su letal ataque en el sprint. Un equipo que aspira a ganar el Tour de Francia no puede permitirse el lujo de mostrar fisuras estratégicas ante sus rivales directos, y menos aún dejar que un joven gregario del equipo enemigo les arrebate el botín en el último suspiro por pura falta de comunicación en los metros decisivos. El verdadero estallido se produjo cuando los líderes de la escuadra se vieron obligados a comparecer ante los micrófonos internacionales, lejos de utilizar el habitual discurso diplomático y corporativo para apaciguar las aguas. La frustración acumulada rompió todos los diques de contención. Las declaraciones de los protagonistas cayeron como auténticas bombas en la sala de prensa. Sin tapujos ni filtros, se señaló directamente la falta de entendimiento en los kilómetros finales y la ausencia de relevos efectivos en el grupo perseguidor. Esperaba un apoyo que nunca llegó, fue la frase demoledora que retumbó en los titulares de los principales diarios deportivos del mundo. Se criticó abiertamente que, mientras ellos se vaciaban intentando limitar los daños respecto a la cabeza de carrera, otros miembros de la estructura parecían correr su propia competencia de forma individual.
Este cruce de reproches públicos expuso una grieta profunda en la planificación del Red Bull. En un deporte donde la armonía y la lealtad ciega al líder son condiciones innegables para el éxito, que los trapos sucios se laven frente a las cámaras de televisión es un síntoma inequívoco de crisis interna. Los directores deportivos se vieron completamente desbordados por la situación, intentando matizar las palabras de sus corredores ante los periodistas mientras el incendio se propagaba a toda velocidad por las redes sociales. Lo que en la mañana se promocionaba como un bloque sólido y acorazado listo para el asalto al maillot amarillo, se había transformado, en cuestión de minutos, en un sálvese quien pueda, donde las acusaciones de falta de compañerismo y la ausencia de una táctica unificada eran los únicos temas de conversación. La repercusión internacional de este colapso estratégico fue inmediata y despiadada. Excorredores, analistas de televisión y directores de escuadras rivales no tardaron en dar su veredicto sobre el caos que reinaba en Red Bull. La gran conclusión de la jornada era unánime: la presión ejercida por el UAE Emirates y la estocada final de Isaac del Toro en la línea de meta habían desnudado por completo las debilidades estructurales de un equipo que, a pesar de sus millones de presupuesto, carecía de la madurez táctica para responder de forma unida ante los momentos de máxima crisis en la carretera. La chispa que el mexicano encendió de forma totalmente involuntaria al pelear por esa tercera posición de la etapa había provocado un cortocircuito absoluto en la interna del Red Bull, abriendo un debate global sobre quién manda realmente dentro de ese autobús y si tienen la capacidad real de recomponer el rumbo antes de que el Tour de Francia se les escape definitivamente de las manos. El desenlace de esta jornada ha dejado una de las postales más impactantes y aleccionadoras del ciclismo contemporáneo, un contraste absoluto de realidades que parece pertenecer a dos mundos completamente opuestos. Por un lado, el bando del Red Bull se encuentra sumido en un mar de dudas, reproches públicos y reuniones de emergencia para intentar apagar el fuego de una crisis de vestuario que amenaza con desestabilizar por completo lo que queda de competición. La frustración y las caras largas se han adueñado de su entorno, reflejando la vulnerabilidad de un gigante que se ha visto superado no solo en lo físico, sino en lo mental. Por el otro lado, en el campamento del UE Team Emirates, la situación es diametralmente opuesta, reina la euforia contenida, la confianza ciega en sus fuerzas y un ambiente de absoluta armonía donde las piezas del engranaje funcionan con una precisión milimétrica. En el centro de todas las miradas y los elogios de la prensa internacional se encuentra, indiscutiblemente, Isaac del Toro. Lo fascinante de su posición es que el joven ciclista de Ensenada ha logrado ganarse el respeto unánime del pelotón, haciendo exactamente lo contrario de lo que provocó el caos en el equipo rival: trabajar en silencio, respetar la disciplina interna de su escuadra y única y exclusivamente sobre el asfalto. Mientras otros consumen energías valiosísimas en buscar culpables ante la prensa, del Toro ha demostrado una madurez impropia para su edad, asumiendo su rol de gregario de lujo con un orgullo y una eficacia que ya quisieran para sí muchos de los líderes consolidados del circuito mundial. Su rendimiento ha puesto de manifiesto que el verdadero éxito en el ciclismo moderno nace de la generosidad colectiva, no de los egos individuales. Las redes sociales y los foros especializados no han dejado de analizar las dos formas tan distintas de entender y gestionar el ciclismo que se vivieron en una misma etapa, separados por apenas unos metros de distancia en la línea de meta. Para muchos expertos, lo ocurrido en este día marca un antes y un después en el desarrollo del Tour de Francia. La exhibición del mexicano no solo ha reforzado su propia posición en la clasificación general, consolidándolo como una de las realidades más brillantes del deporte latinoamericano, sino que ha enviado un mensaje psicológico devastador a todos sus contrincantes. El UAE no solo tiene al corredor más fuerte de la carrera, sino cuenta con un bloque de escuderos capaces de dinamitar la interna de cualquier equipo enemigo con un simple cambio de ritmo en los metros finales. La gran pregunta que queda flotando en el ambiente del pelotón internacional y que mantendrá en vilo a los aficionados durante los próximos días es cómo reaccionará el Red Bull ante este golpe de autoridad. Las heridas abiertas por las declaraciones cruzadas y la pérdida de control táctico no se curan de la noche a la mañana,
Y en una carrera de 3 semanas, donde el cansancio acumulado amplifica cada pequeño roce, la falta de confianza interna puede ser un lastre definitivo. Serán capaces de unificar criterios, dejar de lado los reproches y diseñar una estrategia común para plantar cara al UAE, o hemos asistido al inicio del fin de sus aspiraciones en este Tour de Francia. La carretera dictará su sentencia inapelable en las próximas etapas de alta montaña. Lo único 100% seguro en este momento es que Isaac del Toro, casi sin buscarlo, sin emitir una sola palabra altisonante y guiado únicamente por su instinto competitivo y su lealtad al equipo, ha firmado una de las páginas más memorables e influyentes de la temporada. Ha demostrado que un ciclista de época no solo se define por las carreras que gana, sino por la capacidad de alterar el destino de sus rivales con su sola presencia en el asfalto. El Tour de Francia sigue su marcha frenética, pero la grieta que el talento mexicano ha abierto en la estructura del Red Bull ya es una marca imborrable que definirá el desenlace de esta histórica batalla por el maillot amarillo.